SCP-049 era uno de los objetos más intrigantes y peligrosos de la Fundación SCP. Era una figura humanoide de aproximadamente 9 metros de altura, vestida con una túnica negra y una máscara de pico del siglo XVII. SCP-049 tenía la capacidad de curar a los seres vivos infectados con una enfermedad que él mismo describía como la plaga, mediante un proceso de reanimación que convertía a los sujetos en criaturas similares a los zombies. Aunque los investigadores de la Fundación SCP habían logrado contener a SCP-049 con éxito, su capacidad para convertir a los seres vivos en criaturas no muertas lo convertía en uno de los objetos más peligrosos y potencialmente letales de la organización. Un día, mientras los investigadores estaban en medio de una sesión de pruebas de rutina en la instalación de la Fundación SCP, ocurrió algo inesperado. Mientras SCP-049 estaba siendo vigilado por el personal de seguridad, la estatua SCP-173, que había sido trasladada a la instalación como parte de una investigación en curso, logró liberarse de su celda de contención. La presencia de SCP-173 en la instalación de la Fundación SCP ya era motivo de preocupación, pero su escape repentino la convirtió en una amenaza inminente para todo el personal. Los investigadores se dieron cuenta rápidamente de que estaban ante una situación potencialmente mortal, y comenzaron a implementar medidas de emergencia para contener a SCP-173 y proteger a los trabajadores de la Fundación SCP. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando SCP-049 se vio envuelto en el caos. Mientras los investigadores intentaban contener a SCP-173, SCP-049 comenzó a mostrar signos de agitación, aparentemente alarmado por la presencia de la estatua. El personal de la Fundación SCP observó con horror cómo SCP-049 comenzaba a hacer movimientos extraños, aparentemente concentrándose en SCP-173. En cuestión de segundos, SCP-049 se liberó de su celda de contención y se dirigió hacia SCP-173, atacándola sin ninguna forma de contención. A medida que los dos objetos peligrosos chocaban entre sí, los investigadores luchaban por protegerse de los daños colaterales. La lucha entre SCP-049 y SCP-173 fue brutal, con cada objeto utilizando todas sus habilidades para derrotar al otro. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, parecía que ninguno de los objetos podría superar al otro. Finalmente, después de una larga y sangrienta batalla, SCP-049 logró derrotar a SCP-173. Pero su victoria fue a un gran costo. La instalación de la Fundación SCP estaba gravemente dañada y varios trabajadores habían sido heridos.